del infinito universo, las maravillas que se extienden en tu perfecta creación, el fascinante firmamento que se rinde ante la majestad, el peso de tu gloria que no tiene final. Hablaste en la oscuridad con nada más que un susurro, el verbo se hizo carne, tu palabra dio un nuevo rumbo, los planetas, las estrellas, tú fuiste el principio, diste vida a lo que estaba desordenado y vacío. La vasta extensión del espacio se ajusta al alcance de tu mano, y cada estrella que brilla lleva el sello que da vida. 100.000 millones de espejos que irradian tu reflejo. Todas las montañas se postran ante el autor de la mañana. Los huracanes y ciclones se someten a tu poder. El Dios de la tormenta es alabado aún en la tempestad. La creación, una sinfonía feroz y llena de vida. Hola, bienvenidos a una clase más de Cristología. Es para mí un gusto saludarles en la lección 2, el Cristo encarnado, y el estudio número 2 acerca de las características de su humanidad. Sí, estudiaremos las características de la humanidad de nuestro Señor. La iglesia primitiva defendió la humanidad de Cristo, mientras que en nuestra época es necesario defender su deidad. Pero no debemos abandonar la doctrina de su humanidad por ser solamente defensores de su deidad. En el primer siglo, un grupo de herejes enseñó que Cristo solo parecía ser humano. La herejía se llamaba, tendrás un ejercicio a continuación. Mucho depende de su humanidad, por ejemplo, la realidad de su muerte expiatoria por ti y por mí, su reclamación de ser el Mesías, el Hijo de Dios, y los oficios que desempeñó como profeta y sacerdote. Igual que consideramos 6 evidencias de su deidad, veamos ahora las evidencias de su humanidad. Las 6 evidencias de su humanidad son: en el primer estudio estudiamos 6 evidencias de la deidad. Ahora vamos a ver 6 evidencias bíblicas de su humanidad. Jesucristo es Hijo del Hombre porque 1. Nació como todo ser humano. 2. Creció y se desarrolló como un ser humano. 3. Tuvo cuerpo, espíritu y alma de hombre. 4. Se hizo llamar por nombres humanos. 5. Sufrió las limitaciones y debilidades normales. 6. Otros lo identificaron como hombre. Número 1 de nuestro estudio. Nació como ser humano. La Biblia declara claramente que el nacimiento de Jesús fue como el de cualquier ser humano, excepto en su concepción. Nuestro Señor nació en este mundo como espécimen perfecto de la raza humana. Adán y Eva no nacieron, sino que fueron. Este es un ejercicio a continuación. 2. Creció y se desarrolló como un ser humano. Jesús creció y se desarrolló como cualquier hijo judío de su generación. Lean Lucas 2:52. Jesús se desarrolló en 4 dimensiones. Escriba la palabra correcta del versículo a estos términos: crecimiento intelectual, crecimiento físico, crecimiento espiritual y crecimiento social. En Lucas 2:40 también habla de su desarrollo humano. De niño Jesús asistió a la escuela y avanzó normalmente en sus habilidades mentales y sociales, como dice Hebreos 5:8. Jesús no disfrutaba de un conocimiento superior al de otro ser humano. Como hombre era limitado en su conocimiento, como Dios era omnisciente. La paradoja más grande de la encarnación surge en este punto. Hablaremos un poco más de esto en la próxima estudio. En cuanto a hombre, no lo sabía todo, según Lucas 9:18. Estuvo sujeta a las leyes del crecimiento, como dice Lucas 2:53, y a la obediencia, como 2:51. Hubo que enseñarle a hablar, a andar, a leer y a escribir. 3. Tuvo cuerpo, espíritu y alma de hombre. Escribe la palabra o frase clave de los versículos a continuación que comprueban que Jesucristo tenía cuerpo, espíritu y alma como cualquier ser humano.
Bueno, para el cuerpo, vas a leer Marcos 14:8, María ungió su, tendrás un ejercicio a continuación. En Juan 1:14, ya que el verbo, y tendrás un ejercicio. Compara con Juan 1:1 y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Este mismo cuerpo se manifiesta después de la resurrección. Fíjate en las palabras de Lucas, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, como dice Lucas 24:39, alma. Y leerás Mateo 26:38. Juan 12:27 dice, está turbada mí, tendrás un ejercicio a continuación. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, más para esto ha llegado esta hora. Espíritu. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mí, tendrás un ejercicio a continuación. En Juan 11:73 también llorando se estremeció y se conmovió. Cuarto, se hizo llamar por nombres humanos. Miren qué interesante. En aquella época el nombre Jesús era común. Lean Colosenses 4:11. ¿A quién menciona Pablo? Tendrás un ejercicio a continuación. ¿Qué título empleó Jesús para referirse a sí mismo? También era hijo de... Y de muchos textos sagrados menciona que Jesús la cualidad de hombre, entre los cuales están los siguientes. En Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría le justifica por sus hechos. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Romanos 5:15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Primera de Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Número 5. Sufrió limitaciones y debilidades humanas. Como ser humano, Jesucristo experimentó todas las limitaciones y emociones humanas. Y tendrás un ejercicio a continuación. Actividades humanas. Tuve emociones, Mateo 4:24, Juan 19, Lucas 7:9, y hablaremos de sus limitaciones en el segundo estudio cuando consideraremos lo que llamamos unión hipostática entre su naturaleza humana y la divina. Sexto, otros lo identificaron como hombre. Los de su alrededor lo identificaron como hombre. Para todos los que lo conocían, Jesucristo era indudablemente humano. Juan 4:9 dice, ¿quién lo identificó como hombre? ¿Qué dijo? Tendrás un ejercicio a continuación. Juan 20:15, ¿quién lo identificó como hombre? Ella pensaba que Jesús era él. Tendrás un ejercicio. En cuanto a su forma física, en los primeros siglos de la iglesia, algunos escritores eclesiásticos tales como Tertuliano opinaron que Jesús no había poseído belleza física. Apelaba a Isaías 53:2, dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero este versículo se refiere a su rostro desfigurado por el sufrimiento de la pasión. Aunque la Biblia no nos ofrece un retrato físico de Jesús, por la atracción que ejercía sobre sus discípulos y sobre las multitudes, podemos suponer que había algo de su parecer que atraía a la gente. No olvidemos el encanto de la virtud añade al atractivo físico. Jesucristo, nuestro ejemplo. Cuando Pablo nos dice que es preciso poner los ojos en él para ir transformándonos en su gloriosa imagen, como dice Hebreos 12:2, ¿a qué se refiere? ¿A la transformación espiritual o a las dos? ¿Qué piensas tú? Tendrás un ejercicio a continuación. ¿Conoces a alguien que después de aceptar a Cristo cambió su aspecto físico? La sangre de Cristo nos cambia de adentro para afuera. Jesucristo, nuestro representante y sustituto. Jesús, por ser hombre, es nuestro representante y nuestro sustituto. Es nuestro representante porque como sumo sacerdote del nuevo pacto, ocupó nuestro lugar al ofrecer en la cruz el único sacrificio que podía tener valor propiciatorio y reconciliar a la humanidad pecadora con el Dios 3 veces santo, como dice Hebreos 7:22. En este sentido, la obra de Jesús es a favor de todos los hombres, en general, como nos muestra 1 de Juan 2:2.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En cambio, Jesucristo es nuestro sustituto, porque con su muerte en la cruz se hizo nuestra muerte cuando recibimos el don de la justicia. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En este sentido, Jesús sustituye en realidad solo a los que creen en Él. Juan 8:24 expresa esta verdad: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Como el segundo Adán, Jesucristo es nuestro, tendrás un ejercicio a continuación. Como Cordero de Dios es nuestro, tendrás un ejercicio. Jesucristo, nuestro primogénito. Mientras que como Dios, Jesús es el unigénito Hijo, como dice Juan 1:18, 1 Juan 4:9. En cuanto a hombre, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Se aplica esta característica de Jesús en tres maneras. Jesús, el contexto de este versículo. 1. Es el heredero de la vida, que Él puede transfundir por su obra mediadora y vivificadora en sus hermanos. De ahí la cita de Isaías 8:18 de Hebreos 2:13 dentro de un contexto de hermanos. Segundo, en Colosenses 1:15, el primogénito de toda la creación significa el heredero del universo, con el cual somos coherederos según Romanos 8:17. Tercero, en Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos significa que Cristo es el primer triunfador de la muerte, por quien la muerte perdió su aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado, según 1 Corintios 15:55. ¿Cuál es la diferencia entre el unigénito de Dios y el primogénito entre muchos hermanos? Tendrás un ejercicio a continuación. Jesucristo, nuestra cabeza. En el sentido de autoridad, Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3 lo dice así. En cuanto a la fuente de vida, unidad de dirección, Jesucristo es cabeza de su iglesia, como lo dice Efesios 1 y Colosenses 1:24, de la cual somos miembros en el momento en que nacemos de nuevo. Hebreos 5:9 precisa bien cuándo y cómo llegó Cristo a ser nuestra cabeza espiritual, pues dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mediante su pasión y muerte en la cruz, Cristo quedó perfeccionado como Salvador nuestro, según Juan 17:19. Comparemos Hebreos 2:10. Esta salvación se aplica únicamente a fíjate el versículo al principio de este párrafo, tendrás un ejercicio a continuación. Cristo comienza a ser nuestra cabeza cuando nosotros empezamos a ser miembros de su cuerpo y no antes. En la cruz se hace disponible a todo el mundo, pero solo se aplica eficazmente a los que creen, según Juan 3:15-16. La culpabilidad en Adán se adquiere por solidaridad racial, pero la justicia de Cristo se obtiene solamente por la fe. Ayer mencionamos el error de algunos de los padres de la iglesia al afirmar que Cristo se constituyó como cabeza nuestra al participar de la naturaleza humana en el vientre de la Virgen María. De ahí han sacado la falsa doctrina de que María llevó en su seno no solamente al Salvador, sino también a todos los creyentes. ¿Dónde está el error en este razonamiento? No es un ejercicio a continuación. Jesucristo es hijo del hombre. ¿Por qué? Tendrás un ejercicio a continuación. Citamos a J. Weil: Jesús es lo que Dios quiere decir cuando habla de hombre y también lo que el hombre quiere decir cuando habla de Dios. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Reflexiona unos momentos sobre esta verdad fijándote en la primera frase. A continuación escribe lo que significa para ti. Tendrás un ejercicio a continuación. Agradezco mucho que hayas estudiado con nosotros estas características de la humanidad de Cristo. Sigue adelante, nos vemos en clase. Dios te bendiga, hasta pronto.